Bueno, Jesús Cintora, hola, buenas tardes, bienvenido a Público Televisión. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la promoción del libro? Va bien, hablamos del libro y la gente parece que está contenta, que le está gustando, que le parece una forma amena de enterarse lo que ocurre. Es como ver una película de Hitchcock, pero sin Anthony Perkins, sino con otros personajes de la vida real, ¿sabes? Lo chocante es eso, que es la realidad. Conspiraciones, ¿por qué no gobernó la izquierda? Recoges anécdotas y haces una recopilación de acontecimientos que tienen lugar sobre todo en 2016, que ya fue un año intenso a nivel político. ¿Por qué no gobernó la izquierda cuando tuvo ocasión? Mira que hablas de 2016, pero yo creo que es fundamental el arranque de 2014, ¿no? Que es como un año en el cual se puede producir la tormenta perfecta, con una grave crisis en la jefatura del Estado, por los casos de corrupción, por el desgaste de la credibilidad política de los casos que también están afectando al Partido Popular, como la Gürtel sobre todo. Hay una crisis de liderazgo en el Partido Socialista, está el tema de Cataluña, hay un desgaste del bipartidismo y emerge Podemos como una formación política que da un aldabonazo, ¿verdad? Y hay quien dice, ojo, cuidado a lo que puede ocurrir. Y tiene mucho que ver con todo lo que se va conspirando, no solo en los poderes fácticos del Estado, sino que luego ya y a partir de ese momento en cada uno de los partidos y en los que mueven los hilos de este país. Después te voy a preguntar por esos que mueven los hilos, pero volviendo al 16 y por ir a casos concretos, declaraciones de empresarios, las tácticas de Rajoy, cómo el Comité General amordazó a Pedro Sánchez, cómo aquello ya se veía que tenía la sentencia firmada, cómo Podemos lanza una oferta polémica en aquella comparecencia de quiero ser tu vicepresidente, tal. ¿Quién tuvo realmente la culpa o quién es responsable de que no haya un gobierno de izquierda? ¿Sánchez e Iglesias querían, efectivamente? Mira, lo que creo que tiene de bueno el libro son casi 400 páginas, hay una labor de investigación, creo, bastante rigurosa y bastante suculenta. Entonces, yo creo que cuenta información suficiente, anécdotas suficientes, datos importantes como para que cada uno al final se saque su propia conclusión. He pretendido que fuera así, no he querido dictar sentencias, sino que prefiero que cada lector determine lo que ha ocurrido, ¿no? Aparte, la situación es suficientemente compleja como para que esto sea un thriller político, si le quieres llamar, o un House of Cards, algo así, y hay suficientes aristas como para que la composición del lugar no sea en blanco y negro o buenos y malos, o al menos un bueno y un malo. Es mucho más complejo que todo eso porque la realidad política que vivimos hoy en día es mucho más compleja que todo eso. Te lo voy a preguntar. Por el otro lado, ¿qué papel juega la derecha o las asociaciones empresariales que mencionas en el libro en esta no formación de gobierno? Pues mira, yo creo que Mariano Rajoy es una especie de personaje que en una intriga, en un relato con un suspense determinado, adopta un papel en el cual las mata callando, pero las mata, ¿vale? Goza además de suficientes elementos como para triturar o hacer sufrir al resto de personajes que se mueven en esta trama. Y al mismo tiempo, claro, cuando tú tienes el poder, gozas de suficientes soportes como para llevar a cabo esa ejecución, por así decirlo. Cuando tú estás en la oposición o no tienes el poder, tienes una debilidad que te hace pasar por determinadas travesías del desierto o tener el temor o sufrir crímenes políticos, ¿verdad? Cuando estás en la poltrona tienes mucho más fácil controlar determinados resortes del Estado. Y Rajoy está en esa poltrona, claro. Pero más allá de Rajoy, lo citas a menudo y sorprende porque parece como que hay como cierto respeto, cierto reconocimiento por la capacidad que tiene Rajoy de que parezca que no hace nada, pero que las cosas le salgan bien, ¿no? ¿Esta movilidad le va a servir también en la citación que tiene para declarar como testigo en el caso Gürtel? ¿Va a seguir siendo esta la estrategia del presidente? Vamos a ver, de entrada, Mariano Rajoy es un presidente del gobierno que en una sociedad democrática avanzada, tanto que se nos compara con Alemania y demás países, no sería presidente del gobierno. Hay suficientes escándalos de corrupción a su alrededor, yo creo que datos suficientes como para que no fuera jefe del Ejecutivo de un país. ¿Por qué está ahí? Preguntémonos por qué. Hay quien dice, porque es un indecente. Es probable, pero hay algo más para que él se mantenga en ese puesto. Daría para darle una pensada, ¿no? Y es un tío que puedes decir incluso que se hace el tonto, pero no lo es. Cuidado. Yo insisto, en Hitchcock con Mariano Rajoy daría para tirar de un personaje que tendría su miga, sin duda. Entonces, bueno, yo creo que él es un
protagonista de conspiraciones fundamental, fundamental. Sí, él parece como que está observando en la sombra, pero realmente... Y mueve hilos y sabe lo que se cuece, digamos, en un par de claves, que por una parte va teniendo información y sabe lo que puede ocurrir en el PSOE, y por otra parte, y sin avanzar tampoco tanto del libro, él se mueve para que bueno, pues haya una determinada información mediática, empresarial, que favorezca esa estrategia suya de ganar tiempo y de que vayan cayendo más cadáveres a su paso, que son unos cuantos en su trayectoria política. Con los datos del CIS en la mano, el PP pierde apenas 1,5 puntos, pero esto viene de un poquito antes de que estallara la Operación Lezo, la detención de González, la dimisión de Aguirre y todas estas cosas que hemos vivido en un mes. ¿Hasta cuándo los votantes del PP van a seguir respaldando a un señor como Rajoy? Porque en el libro cuentas cómo surgió aquello de la Operación Menina en 2016, cómo vio peligrar su silla. ¿Hasta qué punto va a seguir ahí la figura de Rajoy como líder omnipotente del Partido Popular? Mira, por contar alguna anécdota del libro, ese Mariano Rajoy que llama a Rubalcaba cuando Rubalcaba se va a ir como líder del PSOE y le dice, no, hombre, hay que aguantar a estos de la nueva política, al final es resistencia, que es en buena medida lo que le escribió a Bárcenas en un mensaje de teléfono móvil. Ese es Mariano Rajoy. Y entre tanto, pues hay una serie de personajes políticos que vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Lo bueno que tiene el libro es que yo creo que tiene incluso un final abierto. Rajoy es alguien que ha conseguido mantenerse en el poder, que lo hace a merced de una extensión del Partido Socialista. Además, esto es tan dramático y da para hacer una intriga como esta, que tiene al partido que ha impulsado buena parte de las acusaciones en la Gürtel hace unos cuantos años, absteniéndose para que gobierne cuando empieza el juicio. Esto es tremendo. Y al mismo tiempo va aguantando, va resistiendo, mientras van aflorando casos de corrupción, de Taula, Aquamed, La Púnica, incluso las fuerzas de seguridad vuelven a entrar en la sede del Partido Popular, dimite Esperanza Aguirre como líder del partido, y él ahí sigue, ¿no? Y no sigue por casualidad, no, él se mueve para poder mantenerse en ese puesto. Hablabas antes de 2014, el punto de partida del relato más o menos es ese. Ahí hablas de las elecciones europeas que dan el golpe al bipartidismo, hablas de la abdicación del rey, después llegan las elecciones. ¿Se podía entonces imaginar el panorama que nos íbamos a encontrar 3 años después y lo que íbamos a vivir en 3 años de política acelerada? Mira, yo cuento como anécdota, yo recuerdo un programa de televisión en el que coincidieron casi por casualidad, porque dimitió, entre comillas, un rey una mañana y unos estaban convocados, como Pedro Sánchez. ¿Por qué estaría? Porque Sánchez dijo de venir ese día, hacía días que no venía. Él había insistido para ir. Y luego conectó Pablo Iglesias desde Bruselas, que le llamamos, vino Alberto Garzón, el que le llamamos también. Coincidieron esa mañana en el programa del día de la abdicación del rey, Pedro, Pablo, Alberto. Es cierto que entre ellos nunca ha habido especial buen rollo, ¿no? Sobre todo entre Pablo y Pedro, ¿no? Pero ¿quién iba a decir que tuvieron una oportunidad, yo creo, de oro, en un momento en el cual, con un resultado electoral como el de las primeras, en la derecha y en los resortes del poder de este país se activó el modo pánico? ¿Y por qué no lo aprovecharon? Pues es muy complejo y está en el libro, pero a modo de síntesis te puedo decir que, a ver, el Pedro Sánchez que emprende una negociación con Ciudadanos, que en cierta forma tira por esa vía, y de la forma tan decidida que tiró por esa vía, podía pensar, y después lo han reconocido, que era una forma de renunciar a Podemos, porque Podemos y Ciudadanos eran incompatibles, los dos lo habían declarado, y es algo de lo que se mantuvo, ¿no? Él, en cierta forma, emprende eso como una huida para escapar de aquellos del PSOE que quieren su cabeza, y no por capricho también, porque hay quien pide su cabeza en el PSOE por el resultado electoral, incluso porque Sánchez tampoco llega al líder del Partido Socialista simplemente por el voto de la militancia, ¿no? Hay un apoyo importante de Susana Díaz para llegar ahí, un apoyo de dirigentes de la vieja guardia que es decisivo, como Bono, como Zapatero, incluso varones como Ximo Puig. Entonces, todo es muy complejo, no es tan sencillo, por eso hay casi 400 páginas y suficiente intriga, y suficiente conspiración, suficientes puñales como para que salte la sangre por determinados recovecos y haya que leerlo. No es tan sencillo, el libro de verdad, el que tiene de bueno, que no es tan sencillo, no, este es el bueno, este es el malo, es que hay una intriga tan compleja y luego sobre todo lo que a mí me jode más, que es la gran diferencia que hay entre las inquietudes de los políticos que están conspirando, que están moviéndose, maquinando por el control de su parcela política y las necesidades de la gente, ¿no? El día a día.
cada vez hay una distancia mayor. Te voy a preguntar después por qué es lo que los lleva a tomar ciertas decisiones y qué porcentaje de su tiempo, digamos, dedican a estas intrigas. Pero ¿ha cambiado algo realmente en esa estructura de aparato del Estado que describes? ¿Algo en quién toma las decisiones importantes hoy? Eso es lo que podemos llamar trama y define como, bueno, una connivencia entre empresarios, políticos, jueces. ¿Ha cambiado algo en estos 3 años en el que el mapa político sí que ha dado la vuelta varias veces? Yo creo que hay suficientes resistencias muy potentes como para que no haya cambiado tanto. Y es muy complicado. Mira, te pondré el ejemplo. En el libro creo que se ve muy claro. Cuando se agita más o menos el tema de Cataluña o el tema de Venezuela. Es muy curioso. Está en el libro, tú has leído el libro, ¿verdad? Te has dado cuenta, ¿no? Como cuando hay veces que parece que Cataluña se convierte en el grave riesgo de fractura de este país, que no es nuevo, que también ocurría en tiempos en los que gobernaba Zapatero. Había tiempos, incluso ETA llegó a aparecer en un momento en este libro, cuando se vislumbra que puede haber un acuerdo en la izquierda. ¿Sabes? Qué curioso. ¿Quién agita eso? ¿Quién decide que se va a agitar Cataluña y Venezuela? Bueno, la derecha tradicionalmente ha tirado de lo que ha tenido para... Yo lo pongo ahí y está en el libro, por ejemplo, te pongo este caso, ¿no? Pero es evidente que había un interés fundamentalmente por el hecho de que no se produjera un acuerdo entre Pedro y Pablo. Y también ellos cometieron sus peculiaridades estratégicas que no favorecieron eso. De hecho, ahí destacas que había poca química entre Pedro y Pablo, sí, como si había más entre Hernando y Errejón en un principio. A ver, por una parte, y está en el libro, hay porteadores. Yo lo llamo así, y a mí me llama poderosamente la atención pues encuentros como ese que se produce entre Íñigo Errejón y Antonio Hernando en un hotel en el cual parece que van a delinquir, ¿verdad? Y al mismo tiempo puede haber un encuentro pues, con alguien del Partido Popular y se puede hacer con luz y taquígrafos, ¿verdad? Esto ocurre. Y al mismo tiempo es verdad que no hay especial química, nunca la ha habido, entre Pedro y Pablo, ¿no? A mí Pedro recuerdo que me pidió el teléfono de Pablo cuando habían coincidido en la tele y demás, y ellos verdaderamente, el uno piensa del otro que sobreactúa y que no manda a él, y el otro piensa del uno que solo ambiciona hacerle el sorpaso al Partido Socialista y tener la hegemonía de lo que se considera izquierda. Que ni siquiera se ponen de acuerdo en esto, ¿no? Hay quien considera que el PSOE ya no es izquierda, o Podemos, hay veces que ha dicho que no son izquierda, que son los de arriba, los de abajo, este tipo de cosas, ¿no? Volviendo al CIS, el partido que más sube es Ciudadanos. El PSOE crece un poquito y Unidos Podemos pierde casi 1,4 puntos. ¿Cómo es posible que con la que le está cayendo el Partido Socialista y con la debacle interna que tiene, qué no está haciendo bien Podemos para subir en las encuestas? Primero, ¿tú te crees el CIS? Sí, con su credibilidad en cuestión. El CIS es otro instrumento que curiosamente ha fluctuado en determinados momentos en los cuales, por ejemplo, Ciudadanos aparecía con más votos de los que luego tuvo, Podemos también. Ciudadanos siempre suben el CIS. Incluso en Podemos reconocen que picaron en lo que podía ser un CIS, lo que podía ser no, estaba mucho más alto de lo que luego les dio, ¿sabes? Entonces, la estrategia, ¿no? Es verdad que también hay intrigas en Podemos, y el pablismo y el errejonismo enfrentado surge en este tiempo y se cuenta en el libro lo que ocurrió, ¿no? Y se cuenta que es el jaque pastor para unos y que es para otros. Y se cuenta qué es lo que ocurre en un despacho entre Pablo e Íñigo cuando es destituido Sergio Pascual, ¿sabes? Entonces, hay también, evidentemente, su conspiración en Podemos por una parcela de poder que sabemos que ahora mismo no es la misma que cuando arranca esta obra, 2014-2015. Ahí ha habido sus diferencias, ¿no? Entonces hay quien ha podido apreciar esto y castigarlo, sin duda, puede ser. Se ha conseguido cerrar esas heridas que mencionaba de Vistalegre. ¿Se está aplicando bien la hoja de ruta que se aprueba entonces? Yo creo que en Podemos, para bien y para mal, también hay gente que piensa diferente y que la línea oficial ahora mismo del partido, por así decirlo, no es compartida por todos, ¿no? Y es evidente que la relación entre Pablo e Íñigo no es la misma que cuando compartían caravana electoral, eso es así. Y todos lo vemos en las caras visibles, ¿no? Y en el libro se cuenta incluso qué es lo que puede llevar a unos y a otros a determinadas estrategias políticas, ¿no? Y lo que se ha vivido no solo en la alta cúpula, sino en determinados territorios. Incluso a ellos les ha perjudicado una presión mediática determinada, que tampoco es fácil, tampoco es fácil
resistir a todo eso que se va contando y que va ocurriendo. Pero luego también hay, yo creo, errores propios en Podemos, sin duda. O sea, de entrada nadie es perfecto, pero luego también las parcelas de poder que cada uno defiende tienen sus intríngulis. Una de las iniciativas más criticadas estos días de estos señores es precisamente la moción de censura que tienen a nivel estatal contra Rajoy y a nivel autonómico contra Cristina Cifuentes. ¿Respaldas estas medidas? ¿Deberían sumarse otros partidos? ¿Crees que es necesaria? Yo en el libro cuento un relato en el cual cuento hechos y cuento lo que va sucediendo. No llego a la moción de censura, cuento situaciones que llevan a un desencuentro entre formas de ver diferentes la política en Podemos. Probablemente tienen su porqué y su parte que ver en la forma de ver la oposición por parte de Íñigo Errejón y por parte de Pablo Iglesias, o las campañas electorales por parte de uno y de otro, ¿no? La estrategia, dices, de la moción de censura. Mira, yo de esto me voy a quedar con lo que creo que es una reflexión que está haciendo mucha gente en este país. Si le preguntas y dice, yo soy un tío que me considero de izquierdas. Y hay quien puede decir, pues mira, yo creo que el PSOE ya no es de izquierdas. Y hay quien puede decir, yo creo que estos de Podemos son muy radicales. Bueno, partamos de esa base, ¿no? Que puede ser lo peor de cada uno si nos ponemos a pensar mal, ¿no? Pero claro, a día de hoy, con ese escenario, si no hay un acuerdo entre esos dos partidos, que tienen 5,5 millones, 5 millones de votos, ¿cuál es la alternativa? ¿Que siga gobernando la derecha? Yo creo que eso está en el libro y se saca una conclusión bastante clara. Entonces, en algún momento, digo yo, que si quieren, se pondrán de acuerdo. Y si no, lo que le espera a la considerada izquierda de este país, porque ya se debate hasta si son de izquierdas unos u otros, es un largo suplicio, ¿eh? Todo depende también de las primarias del PSOE, pero la vida interna en la que te centras en el libro me parece interesante, ¿no? Porque da la sensación de que realmente los políticos en esos hechos que son verídicos, que cuentas, se dedican más a maquinar que a lo que es su actividad pública o su actividad parlamentaria. Bueno, hay de todo. Yo siempre digo, mira, te lo contaré casi con un par de anécdotas, ¿no? Una es ese momento en el cual Antonio Hernando habla con Íñigo Errejón y dicen qué va a ocurrir finalmente, porque Pedro está esperando a ver lo que pasa en las Vascas y en las gallegas, incluso con la idea de si pregunta a la militancia, no le pregunta, y lo que pueda ocurrir en el liderazgo del partido, ¿no? Hay contactos entre algunos porteadores que yo llamo de Podemos y del PSOE. Bueno, hay un momento en el cual Íñigo habla con Antonio y dice, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Vais a hacer algo? ¿No vais a hacer algo? Y entonces Antonio Hernando le dice a Íñigo Errejón, bueno, vamos a ver primero si aguantamos nosotros, si sobrevivimos nosotros y luego ya veremos lo que ocurre. Es tremendo esto a la hora de resolver la gobernabilidad de un país. Esa es una. U otra es ese momento en el cual, en mitad de la posibilidad de formar un gobierno o no alternativo, independientemente de que unos no quisieran y demás, todo esto que ocurrió, ¿vale? Pero, joder, esa pugna que se vive entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, con uno que acaba fuera de España, que se va unos días y demás, cómo acaban... Una semana sin dar declaraciones. Una crisis muy seria, gente que se conoce de hace tanto tiempo, también da que pensar, ¿no? Yo no digo que solamente se conspire, no, por supuesto que no. No me gusta ser radical en todo, en blanco y negro, no es así. Es más complejo y por eso está en el libro. Pero es cierto que, joder, que las intrigas políticas dan para hacer unos cuantos libros. Pero esto de las intrigas es una cosa que viene ahora de la espectacularización de la política y es que le ponemos más interés, es algo que ha ocurrido siempre y ahora nos estamos dando cuenta. ¿A qué obedece que ocupe tanto tiempo? Mira, yo de entrada, y creo que está en el libro, vivimos un tiempo en el que la batalla o la conspiración es tan cruenta que aquí ha corrido la sangre, pero puede correr todavía más. Dicho de otra forma, yo en X plazo, yo no sé quién va a sobrevivir en la primera línea de la política, de todos estos que aparecen aquí, quién va a quedar herido grave, herido leve, quién va a estar con respiración asistida. ¿No te atreves a aventurar ninguno? No, porque la cosa está suficientemente cruenta como para que pueda haber serios perjudicados. Yo pienso que es así. Entonces, claro que se presta el momento, porque el momento es un momento incluso de choque. Hay un choque generacional en los dirigentes políticos. Hay un choque de quien ha tenido el poder, incluso lo ostenta en este país desde hace mucho tiempo y quien lo ve amenazado. Hay un choque incluso en resortes empresariales importantes que se resisten a perder, ¿verdad?, ese
sino monopolio de determinado estamento económico, sí un control muy importante y unos beneficios económicos. Es decir, es un momento, digamos, histórico el que se está viviendo y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Se está contando bien ese momento? Has pasado varios años al frente de un programa analizando toda la actualidad política y has podido hablar en directo con los responsables, con los protagonistas de esto. ¿Se está contando bien? ¿Estamos siendo capaces de trasladar a espectadores y a lectores lo que está pasando, por ejemplo, con el caso de la Fiscalía, que en cualquier otra parte del mundo igual sería llamativo, cuanto menos? Yo creo que lo conté mal porque me quitaron. Igual lo debí contar mal. Yo creo que, a ver, yo respeto que cada uno lo cuente desde su punto de vista, respeto que se cuenten los hechos, yo creo que hay muchos periodistas que están contando lo que ocurre, yo defenderé siempre el periodismo que cuenta lo que pasa desde determinadas aristas, ¿verdad? Yo creo que siempre es bueno informarse con pluralidad, leer o escuchar o ver lo que dice cada uno. Y hay quien evidentemente se moja más y quien se moja menos, porque ahora mismo yo creo que estamos en un terreno en el cual en cualquier momento te puede llegar una bala perdida, incluso alguna que va dirigida con total intención. Porque, insisto, hay una cuota de poder, hay una conspiración suficiente, hay mucho en juego como para que esto no se esté viviendo de la forma tan cruenta que en algunos casos se vive. Mojémonos. ¿Quién va a ser el líder del PSOE o quién es el mejor candidato o el menos malo? Mira, como no me gusta vender humo, yo sí te diré que por la información que tengo y que creo que se adivina aquí, la conspiración, la intriga política es suficientemente seria en el PSOE como para que a día de hoy tenga pinta de que, a pesar de que gane uno u otro, quede el partido con suficientes heridas como para que no sea fácil cicatrizarlas de un día para otro. La cosa puede quedar tan igualada que la fractura es seria, ¿eh? Y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Y eso dónde nos lleva? ¿A un Partido Popular todavía más fuerte por tener menos oposición parlamentaria? ¿A unas posibles terceras que den pavor porque en el PSOE no hay candidato y a lo mejor no todos los votantes se ven interpelados por Podemos o por Unidos Podemos? ¿A dónde vamos? Mira, si tú eres el Partido Popular, ¿no?, y tienes 8 millones de votos y la gente se lleva las manos a la cabeza, ¿cómo tanta gente puede? Incluso se cuenta en el libro cómo hay feudos que, a pesar de los casos de corrupción, votan al Partido Popular mayoritariamente. Vale, sí, de acuerdo, hay esa gente que vota a ese partido. Puede estar mal, pero también hay que reflexionar que al resto les votó el doble. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? ¿O por qué se ha dicho, no, es que no había otra alternativa que la abstención del Partido Socialista? Y luego vemos que en los presupuestos se vislumbra un acuerdo, Partido Popular, Ciudadanos, PNV, Nueva Canarias y Coalición Canaria. Parece que había una alternativa o una posibilidad, ¿no? Incluso la política, la conspiración, la intriga lleva al punto de que durante tanto tiempo, y está en el libro, se utiliza el ojo que se rompe España, las líneas rojas, no dialogar con los que quieren, y luego ves cómo llegan a negociar. Y está también aquí, por ejemplo, cuando se va a formar la mesa del Congreso, y aparece por ahí Ciudadanos, con el Partido Popular, con los nacionalistas. Y ahora los presupuestos puede volver a ocurrir. Es suficientemente complejo, e insisto, es todo una contradicción en sí mismo, ¿no? Y por eso yo huyo siempre de las simplificaciones, porque es suficientemente complejo y se utiliza de una manera muy retorcida. Sí. Muy retorcida. Y se confunde a la gente, ¿eh? Cómo lanza Mariano y sus adláteres determinados mensajes, ¿no? Con nosotros o el caos, concreto, o nosotros o terceras elecciones, somos o nosotros o lo que va a ocurrir con Cataluña, cuidado, bueno, la corrupción es una cosa de todos los partidos, una serie de ideas muy simples pero que van calando. ¿Tú te crees que no caló y que no hubo mucho interés en que calara de esto o nosotros o terceras elecciones? Vamos. Yo, visto lo visto, caló. Pero, ¿y entonces cuál es la solución de la izquierda para dar respuesta a esos mensajes? Porque si Rajoy, que parece que es el que no entiende de medios de comunicación, resulta que está colando sus mensajes... ¿Tú crees que no entiende? No, si todos pueden colar los mensajes. Es verdad, como que parece que la gente se ríe y él pasa y sigue hablando de que el plato es el plato y el vaso es el vaso. Pero realmente el que está ganando es él. Felipe González llega a decir, Rajoy es el único animal que avanza sin moverse, ¿no? A ver, ¿qué debe ocurrir? Ellos verán. Yo creo que lo que aparece en este libro muestra una pugna que da que pensar, ¿no? E insisto, no solamente por errores de los poderes fácticos, que también, sino también por lo que ocurre en los partidos de la considerada izquierda, PSOE, Podemos
y demás, ¿no? Y lo que tiene que ocurrir para que incluso se sienten a negociar, y cuando se sientan a negociar y realmente no hay una negociación seria nunca, porque hay un nivel de desconfianza tremendo y se dicen unas cosas. ¿Cuál es el mejor, para la izquierda, el mejor candidato del PSOE para la izquierda? Eso ya que ellos lo determinen, ellos sabrán. Sí te diré que, a ver, por una parte, Susana Díaz participa decididamente para que Pedro Sánchez ocupe la Secretaría General del PSOE. Luego, sin duda, ambiciona el poder. También es cierto que se siente traicionada en cierta forma por Sánchez. Es alguien que claramente tiene un interés por alcanzar el liderazgo del PSOE. Y también es cierto que el Pedro Sánchez, que ahora aparece como el izquierdismo en el Partido Socialista, no siempre fue así. Es el tercer Pedro Sánchez que vemos. ¿Hasta qué punto acaba en esa posición política por diferenciarse de ese partido que primero le ha llevado en un momento a negociar con Ciudadanos para intentar salvarse de la quema, pero luego decir que realmente quería negociar con Podemos? Todo muy complejo y en función de cada momento y cada interés determinan una decisión u otra o un perfil u otro. Todo eso y mucho más en el libro. ¿Tienes algún nuevo proyecto a la vista, algo en lo que estés trabajando? Ahora mismo estamos con el libro, va por la 5ª edición, me dice la editorial, van a sacar la 5ª, creo que han cargado hasta la 4ª y está en proyecto la 5ª. Al mismo tiempo estamos con proyectos de televisión que vamos a ver, porque no depende de mí, tiene que haber un canal que decida que puedo salir a la palestra. No sé qué ocurre ahí, si es que se me imputa algún cargo o algo. Estaremos pendientes. Bueno, vamos a ver. Y luego, pues sinceramente, el hecho de presentar el libro, de estar aquí, de colaborar con la prensa digital, de estar con la gente, activo en las redes sociales, de que creo que hay un determinado público que me quiere y que me muestra ese cariño, a mí me satisface bastante. Como no estoy en esto, de verdad, ni por ganar pasta, cuando uno escribe un libro tiene que saber que ganar pasta es muy, muy complicado y poca. Pero hago esto, sinceramente, si hubiera tenido interés de venderme a determinados intereses, probablemente ya habría tenido ocasión de hacerlo. Puedo permitirme, probablemente, ¿no? O he tenido esta decisión, digamos, si quieres llamarle romántica, o hay quien piensa que no, que es una cuestión de dignidad, de hacerlo como lo hago. Hay a quien le gusta, hay quien no, que me ha colgado un San Benito de tipo peligroso o algo así, ¿no? Estas cosas que ocurren hoy en día. ¿Hay un exceso de etiquetas español ahora en el periodismo español? Sí, lo hay, sí, lo hay. Pero también está relacionado con lo que ocurre aquí, con esta pugna, si quieres, de la considerada izquierda, ¿no? Aquí hay periodistas a los cuales se nos ha colgado un San Benito de podemitas según unos, u otros no se fían porque creen que tiene relación con gente del PSOE. Eso está ocurriendo. Y ahí ha habido un momento también, en el momento en el cual el establishment veía amenazada la situación, en el cual también se han tomado decisiones delicadas y hay perjudicados. Claro que sí los hay. ¿Y ese San Benito? Daños colaterales, como te decía, hay balas perdidas, incluso alguna que va directa. ¿Alguna que va directa? Sí, directa a la cabeza. ¿Esos San Benitos los cuelgan más los medios de comunicación, los partidos políticos, algunos otros actores? Creo que en el libro se muestra también cómo hay una relación entre el poder político y los medios de comunicación muy evidente, para bien y para mal, ¿eh? Los medios de comunicación tienen mucho que ver con que hayan podido expresar sus opiniones los dirigentes, pero también es cierto que son vistos como una amenaza para contar simplemente lo que ocurre. Y aquí, por contar lo que ocurre, se buscan claramente objetivos. Objetivos a batir, sí, ocurre, está ocurriendo, lo estamos viendo casi en el día a día, ¿no? Hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención cuando vas por la calle y te dicen, ay, es que hablas muy claro, hablabas muy claro. Digo, pues no sé, me enseñaron esto. Cuando yo me dediqué a esto, precisamente el esfuerzo fue ese, ¿no? Intentar hablar para que la gente me entendiera, si no, ¿qué sentido tiene esto? Podemos, cada vez que habla de libertad de prensa, te pone a ti y a otros periodistas como ejemplo, ¿no? de la falta de libertad de prensa en este país. ¿Consideras que el relato es más o menos adecuado? Yo no quiero ser abanderado de nada ni de nadie, eso te lo digo tal cual. Yo soy periodista desde pequeño, desde chaval ya hacía cosas en el periodismo, me ha gustado siempre esto, es una vocación que tengo. Y es verdad que para bien y para mal a mí se me ha intentado vincular a Podemos en el sentido de que parezca que soy una creación de Podemos cuando yo me dedico a esto mucho antes de que Podemos exista. Es decir, se me relaciona, por ejemplo, con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias venía a una tertulia y no sabíamos ni él ni yo que íbamos a montar un partido político.
tengo yo la responsabilidad de eso. Pero por otra parte yo debo pedir perdón porque él haya montado un partido político y le haya ido bien. ¿Por qué te conviertes en alguien, como dicen ellos, podemita? Porque hay un tío que venía allí y ha montado un partido político y le ha ido bien, incluso contra mi propio pronóstico, porque como sabe el propio Pablo Iglesias, cuando me dijo voy a montar un partido, yo lo vi como una cosa, lo bien que estás en la tele y te va bien y tal y cual, ¿sabes? Entonces, pero sí, soy consciente de que hay quien te vincula con eso para hacerte daño o porque te considera el responsable, porque aquí se han buscado responsables vinculados con la situación en general y a veces se ha disparado a discreción, ¿no? Y luego hay gente que ve la brocha gorda como una forma de tachar, ¿verdad?, del mapa a determinadas personas simplemente por contar lo que ocurre. A mí, insisto, que me digan qué es lo que se me imputa, y no quiero ser ni enarbolar ninguna bandera de... Eso recuerda una frase del PP reciente, a mí que me recuerden de lo que se me imputa. Sí, pero en este caso ya te digo, ¿no? Pero sí da para pensar lo que ocurre en los medios de comunicación, ¿no? Y las parcelas de poder, y no sé. Yo siempre me he preocupado de hacer esta profesión, respetando mucho la verdad. Creo que tuve maestros que me enseñaron a hacerlo, trabajando un montón, intentando no sucumbir a determinadas amenazas y tal. Y luego hay una cosa que he de reconocerlo, y mira que al final acabamos hablando siempre de esto. Cuesta, cuando tú decides ser periodista y dedicarte a contar lo que ocurre, cuesta tener que hablar de lo que le ocurre a uno, que yo creo que ya es muy clamoroso y que la gente ya creo que lo tiene bastante claro. También es verdad que lo mejor para superar esto sería trabajar con normalidad, y no se consigue, por lo que sea. Pues estaremos impacientes de que nos cuentes tus próximos proyectos. Nada, salud y libertad, que es lo importante, pero sobre todo salud. Y la verdad que el libro creo que está bastante bien. La vida me ha brindado la oportunidad de hacer un libro como este, o de hacer tele, de hacer radio, y seguro que haremos más cosas. Si hay salud, haremos muchísimas cosas, ya lo verás. Te seguiremos. Venga. Muchísimas gracias por a sacar vosotros, este rato. de verdad, gracias. Y oye, nos vemos a la próxima, a ver si ya llevas 10 ediciones. Sí, hombre, sí. Por cierto, déjame decir, Feria del Libro del 27 de mayo al 11 de junio. Madrid. Estaremos esos fines de semana en Madrid, Retiro. Y luego presentamos el libro el 15 en Zaragoza, Biblioteca de Aragón, el 22 en la Casa del Libro de Bilbao, el 23 en Donosti. Y por ahora ya, 16 de junio estaremos en Alicante, luego habrá que ir a más sitios, en Valencia, Sevilla, donde sea, menester, ahí estaremos con... Te vas a pegar una buena estaremos gira. con la gente peligrosa y radical. Muchas gracias. Sí. Gracias, de verdad, gracias, muchas gracias.